Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto. A partir de ahora, vivimos el martes, como dirían los locutores de aquello tiempo, cuando había locutores en la radio. Vivimos el martes 23 del mes de junio del año 2026, en compañía del doctor José Rafael Cerda. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Le digo que sean buenas, porque definitivamente en el transcurso del día estuvo haciendo muchísimo calor y en la noche se refresca un poquito. Entonces, buenas noches, amables televidentes. Para nosotros es un placer pues reunirnos con ustedes nuevamente en esta oportunidad del martes, que siempre aprovechamos para pues guardarle todo esto que le preparamos a ustedes. Arrancamos con Realidad en Contexto del día de hoy. Doctor, el ambiente está cargado de noticias. No quisiera iniciar este programa nunca con noticias negativas, pero si eso es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Hay fuertes cuestionamientos a la ley Mordaza. La ley Mordaza, mire, y las principales sanciones están establecidas en el Código Penal, pero están por ahí elaborando la ley del DNI, la del DNI, por ahí está la ley de expresión y difusión del... Y todo va coherente a coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y siempre hemos dicho, aun cuando no está consagrado en la Constitución de la República, ni nuestros políticos han querido establecerlo así, la prensa es el cuarto poder del Estado. Aunque no lo hayan reconocido en ninguna reforma constitucional, la prensa, con ese poder hegemónico que tienen los medios de comunicación, es el cuarto poder del Estado, doctor. Bueno, fíjese algo. Vale la pena al momento de hablar de ley Mordaza, de hacer una historia. Siempre tenemos que referirnos qué pasó antes. Porque definitivamente estamos presentes, estamos de frente a una intentona de parte de todo el gobierno, tanto el Poder Ejecutivo, como también el Poder Legislativo. Al Poder Judicial no le queda otra alternativa que acoger y aplicar estas normativas. Si es un decreto del Poder Ejecutivo, tiene que aplicarlo. Si es una ley del Poder Legislativo, tiene que aplicarla. Entonces, hay que ver que ahora, en el momento en que el PRM es gobierno, que no debiera ser, es lo que uno no entiende, un partido con esa tradición que viene del PRM. Usted votó por el PRM. Sí, yo voté por el PRM. Pero no, una cosa, amor no quita conocimiento. No debiera ser que el PRM estuviera encabezando este tipo de cosas. Por lo mismo que estoy diciendo, esa trayectoria, esa tradición con el PRD y las persecuciones de las que fue objeto durante los gobiernos de Trujillo y de Balaguer y los demás que vinieron. Pero hay que decir las cosas completas. Hay que recordar que en una época donde periodistas de talla de Altagracia Salazar, Edith Febles, Ricardo Nieves estuvieron en CDN, el Partido de la Liberación Dominicana hizo todo lo que estuvo a su alcance. Y había una señora llamada Iris Guava que habló de que había que caerle encima a Uchi Lora. Entonces todo eso era porque de alguna manera estaban criticando lo del gobierno. Y eso es lo que yo quiero decir. Esto no es nuevo, esto viene de antes. Ahora, que menos le luce es al PRM. Pero definitivamente con un Congreso como el que tiene, donde se eligió una reforma fiscal en una semana, menos de dos, una semana, en 10 días. Todas las leyes express, que son exclusivas del presidente de la República, la han aprobado a vapor. Entonces, eso es lo que estoy señalando de este Congreso que nos gastamos. Ese nuevo Código Penal tiene ese tipo de situaciones. Una de las cosas que más me resalta, que yo rechazo más, es que puede ser sometida a una persona que en privado, escúchese bien, en privado, alguien que estuviera cerca con él pueda llegar a decir o a demostrar que él habló algo, una crítica o lo que sea, fundada o no, pero en privado, si alguien va y te denuncia,
entonces, y puede demostrar eso, te grabó, lo que fuera, entonces tú estás siendo sometido. Pero tú estás en privado, asume usted que usted está en la finca suya, en su propiedad, en su casa, en su patio, usted está. Y allá entonces pues viene alguien, el vecino, quién sabe, y te graba, que tú estás diciendo lo que te dé la gana de quien sea. Ya eso es motivo para someterte. Volvió el calizaje con esta ley. Eso es increíble. La época del SIN, el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, que un simple alcalde tenía el rango de un coronel en el barrio, y si por el simple hecho de que usted no le cayera bien, lo denunciaba y lo hundían, hasta lo desaparecían. Bueno, pero de eso se trata. Vuelvo y le digo, a quien menos le luce, a mi entender, es al Partido Revolucionario Moderno, por aquello de su trayectoria, pero como estábamos comentando aquí con el equipo técnico, una cosa es cuando está en la oposición y otra cosa es cuando está en el poder. Cuando llega al poder se le olvida todo. Claro, cuando vuelven a la oposición entonces vuelven a razonar. Mira, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, el que perpetró cuando estaba en el poder toda aquella persecución contra eso, porque hay que hablar con nombre y apellido, contra Uchi Lora, contra Altagracia Salazar, contra Ricardo Nieves, contra Edith Feble, contra todos esos, contra Marino Zapete, que lo sometieron. Todo eso pasó en el gobierno del PLD. Pero ahora ya eso se olvidó. Como ellos están en oposición, ahora están reclamando la ley Mordaza. Y yo lo que quisiera fuera que nosotros los ciudadanos entendiéramos que no necesariamente hay que votar por el mismo candidato a diputado o senador que sea del partido, del gobierno, del presidente, del que vaya. No necesariamente. A la gente le gusta eso. Si va a votar por un presidente que sea del PRM, quieren votar por el senador del PRM también. Y no necesariamente eso funciona así, sino es para crear las condiciones favorables para que no arranquen la cabeza como con la reforma fiscal. Pero a Luis Abinader, que ya no será candidato presidencial ni la Constitución se lo permite, no le conviene retirarse para su casa, dejando un legado tan funesto como ese a la sociedad dominicana. Óigame, el equilibrio de todo sistema democrático en el mundo es la prensa. La prensa, el periodista dice, comunica en su medio de comunicación, difunde aquellos problemas que el gobierno nunca lo va a decir, que mejor lo van a tapar. El gobierno acude a la solución de un problema social en una comunidad X, a construir una obra que resuelva grandes problemas en esa comunidad, es por el eco de la prensa. Como los presidentes son los mejores informados de este país, y lo ha dicho el mismo presidente, que él sabe todo lo que se dice aquí. Posiblemente él sabe lo que dice el doctor Cerda todos los martes en este programa. Bueno, posiblemente que sí. Pero lo que vuelvo y le digo, a quien menos le luce al PRM. Ahora bien, Luis Abinader, con este discurso del domingo pasado, se perfila como el próximo, digamos, rector, el próximo árbitro de las distintas confrontaciones, rebatiñas y guerrillas que haya entre los dirigentes del PRM. Como él va a asumir esa posición, y obviamente, como él decía en su discurso, lo que tiene que hacer el PRM es unificarse, a él, como bien yo estoy de acuerdo con usted, no le conviene ese asunto de la ley Mordaza, tomando en cuenta de que hoy están en el poder, pero mañana puede que no lo estén. Y entonces eso se le puede aplicar. Estoy completamente seguro, no me tengo ninguna duda de que después que el PRM salga del poder van a caer 3 o 4, no 2 o 3, no, 3 o 4 o más presos de la misma manera en que lo persiguieron a la gente del PLD, con razón, porque no podemos decir que no tenía razón. Había razón de someter a Alexis Medina, a Donny, Cáceres, Adam Cáceres, a toda esa gente. Torres Robiú, a toda esa gente había que someterlo. Bien, pero así mismo hay que someter a la gente del PRM y ellos no van a estar en el poder todo el tiempo. Va a llegar un momento en que ellos van a estar en la oposición y ahí hablaremos. Efectivamente, aquí se cumple el dicho popular de que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Usted, cuando está en el poder, cree que ese poder es eterno, se vuelve un superhéroe, se llena de orgullo, altanerismo, arrogancia, prepotencia, y de repente el pueblo le pasa factura. A veces esa factura del pueblo es manipulada, es retorcida, como está pasando en América Latina actualmente, pero el pueblo sabe pasar factura y lo hace en ese momentito que se encierra en una caseta a depositar un voto.
Es que hay una situación que sucede con los políticos, no nada más del PRM, eso pasa con todo. En el Reformista cuando lo tocó, en la Fuerza del Pueblo no ha llegado al poder, pero eso es lo mismo todo. Es que tienen un conjunto de personas a su alrededor, los acólitos, los seguidores, le llaman a algunos lavasacos también. Bueno, eso. Esa gente son las que vienen a justificar lo injustificable. Y el gran reto, el gran desafío que tiene el político que se respete, estoy diciendo, es darse cuenta de que eso es solamente alabanzas infundadas, que eso es buscando la prebenda, el beneficio, el privilegio, lo que sea, y que tan pronto tú caes en desgracia o tú ya no estás en el poder, ya inmediatamente se va donde otro. O si no, pregúntenle a Danilo Medina el día 16 de agosto del 2020. Pregúntenle a él, ¿por dónde fue que tuvo que entregar la banda presidencial? ¿Por dónde fue? Entonces, ¿quiénes estaban ahí a su alrededor? ¿Quiénes? Cuando ya tú pierdes, que ya tú no tienes el poder, que eso le va a pasar a Luis Abinader en un momento determinado. Él no tuvo el valor de entregarla. No la entregó, pero es lo que estoy diciendo. Tanta gente que lo alababa, tanta gente que lo aplaudía, tanta gente que lo seguía, y entonces luego cuando ya pierde, que ya no es presidente, entonces ya no tiene a nadie. Okay. Eso es un ejemplo en el que se tienen que mirar todos. Ahora, hay un elemento fundamental, y es que estamos en un escenario favorable. La sociedad dominicana está en el momento cumbre para escoger quién ha de enderezar el rumbo de este país, que yo lo que visualizo que no está bien. No está bien, y usted decía hace un momentito, que se convierten en tumbapolvo los funcionarios, tumbapolvo, lavasaco, y lo que pasa es que cualquiera con una institución recibiendo un presupuesto millonario más un sueldo de lujo, se le olvida que se va, doctor. Bueno, el punto es, como le estoy señalando, es el reto. Usted tiene que estar consciente de que hay un momento determinado que usted no va a seguir siendo funcionario. Pero eso lo vamos a continuar en el próximo bloque. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos brevemente.